El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con un debate que desde hace varios meses se ha abierto en el país sobre la decisión de la ministra de Educación, Gina Parodi, de transformar, de reestructurar desde adentro las licenciaturas de educación en nuestro país. Son cerca de 457 a lo largo y ancho del territorio nacional, así que hay una población bastante amplia la que se vería afectada, una población que difícilmente ha hecho parte de los diálogos, las discusiones y las concepciones de estos lineamientos para transformar las licenciaturas de educación. Hoy, los representantes estudiantiles, los maestros y algunos funcionarios de las universidades públicas del país, pues están acompañando el proceso. Sin embargo, el Ministerio ha dicho de manera tajante que esta resolución debe salir sí o sí antes de diciembre 31 del 2015. ¿Qué se esconde detrás de esta resolución? ¿Por qué tanto afán en transformar las licenciaturas en educación en nuestro país? Hay quienes dicen que acuciosamente el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación está siguiendo los requerimientos que desde hace 2 años la OCDE le ha hecho a la educación superior, esto apostándole precisamente a que a los niños, niñas y adolescentes les vaya mucho mejor en las pruebas PISA, porque los resultados hasta el momento han sido catastróficos. Así pues que hay que mejorar a los docentes en su proceso de formación a las licenciaturas, apostándole específicamente a este tema, los requerimientos de la OCDE, y no mejorar el conocimiento de los docentes para que puedan sacar avante de manera contextualizada las necesidades geográficas y de contexto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuevamente le apostamos a lo que nos dicen afuera y no a observarnos desde adentro. ¿Qué sucede específicamente? ¿Cuál es la mirada de los estudiantes y los analistas sobre este tema? Pues hoy en estudio me acompañan 2 representantes de universidades públicas, de licenciaturas en nuestro país. Saludamos a esta hora a Angélica Riaño, ella es representante estudiantil de la Universidad Distrital. Mil gracias por acompañarnos, Angélica. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También saludamos a José Cárdenas, él es delegado de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, para ser parte de esta mesa de debates que de manera extraña, o más porque ustedes la solicitaron, no porque el ministerio los llamara para discutir sobre este tema, pues se ha generado porque ustedes tienen cientos de dudas precisamente sobre qué va a pasar con su proceso de formación, con las licenciaturas, porque tienen una mirada y un objetivo completamente diferente al que tiene el ministerio. Gracias por acompañarnos, José. Muchas gracias a ti. Iniciemos, como se dice, por el principio. ¿Cuál es el escenario en este momento que ustedes están viviendo en las facultades de educación? Básicamente porque el ministerio lo que dice es que esta resolución busca mejorar la calidad, llevar a las facultades de educación a la excelencia que hasta el momento no se ha logrado. ¿Cuál es el panorama real que ustedes viven diariamente en las facultades? Que esa es una mirada muy importante que el país debe tener para poder comparar con lo que dice la ministra de Educación. Bueno, lo primero es que yo soy de otra facultad, yo soy de la Facultad de Artes, representante de allá, y estamos respaldando y apoyamos las movilizaciones y todo lo que se esté en torno de esta pelea, porque es evidente que es una apuesta que tiene el gobierno nacional por el detrimento de la educación superior y de la educación en general, en donde hoy son las facultades de educación, pero mañana puede ser las de artes, pasado mañana la tecnológica, bueno, no sabemos. Y es porque este proyecto de resolución está enmarcado en unas recomendaciones, las recomendaciones de la OCDE que tú mencionas, también en unos soportes de estudios que hace el Banco Mundial, todo esto consignado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Acuerdo por lo Superior 2034, en donde rige pues la educación en general. Entonces es evidente que no es que sea un problema de las licenciaturas este debate, que ahora se manifiesta de esa manera, pero lo cierto es que esto que plantea de la unificación de las licenciaturas, en donde la especificidad de las áreas del conocimiento se disminuye,
Y esto va en detrimento, o sea, están exigiendo un tipo de calidad cuando la financiación de la educación pública, hoy la crisis en el marco de la Ley 30 asciende a 16.1 billones de pesos. O sea, es absurdo tú pedir calidad en este panorama y exigirla, aumentan acá los requisitos en el caso de los requerimientos de licenciaturas, cuando lo cierto es que estamos plenamente desfinanciados en las universidades. Es así como esta es una pelea, yo creo que no tanto de las licenciaturas, sino del grueso de los estudiantes, nuevamente de los trabajadores y de los docentes, por supuesto, por exigir que la educación sea autónoma, porque ese es el principal problema que tiene este documento, que es sin consulta a la comunidad académica, en donde modifican estructuralmente el currículo y no se consulta a la comunidad. Precisamente, Angélica, ¿por qué consideran ustedes que el Ministerio de Educación no acudió a los expertos, a los maestros, a los académicos, a los mismos estudiantes, para debatir y discutir este tema que concierne directamente a esta parte de la población y que redunda efectivamente como consecuencia en el proceso de formación de todos los ciudadanos? Sí, yo lo decía, Angélica, y es un proceso antidemocrático. O sea, el gobierno nacional prima su interés personal por encima del interés, digamos, común, y pretende, y lo que quiere hacer es escuchar a los, digamos, entidades multilaterales a nivel internacional como la OCDE, el Banco Mundial, y no a la comunidad universitaria aquí en las instituciones de educación superior en el país. Pero no crea los espacios necesarios para discutir ese tipo de problemáticas que está viviendo, y solamente con la movilización es que se han logrado, digamos, esos espacios para poder decirle al Ministerio de Educación Nacional: oiga, nosotros también podemos participar en eso y debemos participar, porque nosotros somos los principales afectados. O sea, que en este momento se plantee que son 457 licenciaturas y solamente esas 457, 58 tenga acreditación de alta calidad, según cómo se cumple, si se cumple el artículo 22 del Plan Nacional de Desarrollo, solamente sobrevivirían. A cerrar el resto, claro que sí. Las obligaciones de cerrar. Sobre los lineamientos de esta resolución que impulsa el Ministerio de Educación en cabeza de la ministra Gina Parodi, vía Skype tenemos a esta hora a Darío Arenas, él es representante del CSU de la Universidad de Caldas. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Darío. ¿Y cuál es la mirada que usted como representante del CSU tiene frente a estos lineamientos, esta reestructuración de fondo que se quiere hacer a las facultades de educación? Gracias por acompañarnos, Darío. Gracias, Omaira. Lo primero es que es una resolución que ha venido de alguna manera discutiendo escondidas de la comunidad académica y de la comunidad educativa. Tanto así que los borradores que se han presentado pues han sido sacados, digamos, por miembros del ministerio sin que se haya presentado en un escenario de concertación, en un escenario de diálogo. Lo primero es que esto es una resolución que modifica estructuralmente las licenciaturas del país. Sobre esto hay que alertar a todos los programas y a todas las universidades, porque lo que se pretende no es modificar algunos aspectos menores, sino modificar estructuralmente la forma como vienen funcionando estos planes. Y allí se señalan, entre otras cosas, como que el saber disciplinar pues no debe tener tanta importancia que tiene hoy, sino que deben ser las competencias las que deben ser el eje de las licenciaturas en el país, que las prácticas académicas de alguna manera se empiecen a realizar desde el tercer o cuarto semestre, cuando los estudiantes no tienen ni los componentes teóricos, ni incluso, digamos, de alguna manera psicológicos para que se enfrenten a una aula de clase. Y por último, exigir niveles de idioma pues absolutamente altos y prácticamente imposibles para la mayoría de los estudiantes de estas licenciaturas, lo cual evidentemente pues digamos hace muy complicado que los estudiantes puedan graduarse y finalmente pues puedan ejercer esta profesión. Darío, mil gracias. Volvemos con usted más adelante y por supuesto con este debate aquí en Estudio. Una pausa y volvemos con más. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura, analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre la resolución que la ministra de Educación quiere implementar en la educación superior, específicamente en las facultades de educación en nuestro país, 457, una población muy amplia que se vería afectada. Se proponen 16 áreas prioritarias para las licenciaturas de educación, educación preescolar o infantil, aquí vienen las unificaciones en las áreas, ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución, política y democracia, todo en una, educación artística y cultural, educación ética y de valores, educación física, recreación y deporte, educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas, matemática, tecnología informática, ciencias económicas, políticas y filosofía, educación de personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación de adultos, etnoeducación, educación campesina, educación para la rehabilitación social. Como le decían a uno en el colegio, esto es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. ¿Ese es el tipo de calidad que se le apuesta a la formación de nuestros maestros y maestras? Ese es el tipo de calidad que nos quieren someter, la calidad sin financiación, la calidad sin solucionar el déficit con las 32 universidades públicas del país que ya asciende a más de 16.1 billones de pesos. O sea, siempre a los intereses internacionales y no a los nacionales, por encima de lo, digamos, de lo que necesita el país en este momento en materia de educación. Calidad debería ser que las licenciaturas a nivel nacional fortalecieran la universidad pública, no como los programas en este momento, lo de Serpilo Paga Docente, que es la misma, la versión 2 de Serpilo Paga, que son recursos públicos que se van a las universidades privadas y recursos privados que vienen a través de la universidad pública. O sea, endeudamiento de las universidades para poder funcionar, para poder invertir día tras día más estudiantes y un poco, digamos, de plata. Eso es el problema. Uno puede deducir cualquier cosa de este tipo de propuestas, es decir, las confianzas no están para que este tipo de implementaciones o de discusiones no se hagan de manera amplia. Un punto sobre eso, uno analiza desde 1992 todas las leyes, reformas y proyectos que se han pasado y decretos, siempre se aprueban en periodo no académico, es decir, en vacaciones. El ejemplo es la ley 30, uno mira y se aprueba en diciembre, y de para acá lo acuerdo por lo superior. La ley de inspección y vigilancia se aprueba también en diciembre, o sea, nos coge el estudiantado desorganizado, toda la comunidad universitaria también, digamos, en receso con buñuelo y natilla, y obviamente pues no tenemos tiempo para sentarnos a discutir, para organizarnos y, digamos, comenzar a movilizarnos en contra de estos. A mí me surge una pregunta, porque si lo que se le apuesta es a la excelencia de la formación de los maestros y las maestras, ¿por qué se reduce o por qué se negocia el tema de la formación disciplinar? Pues bueno, la excelencia académica, eso es para cumplir los estándares de competencia, que eso también va ahí en el proyecto de resolución. O sea, es evaluar estándares, pero no contenidos disciplinares de las mismas licenciaturas. Porque le apuestan es a las competencias. Claro, a las competencias. Entonces, profundizan, o sea, imponen, porque eso debería ser una vaina autónoma de las licenciaturas y los programas a nivel nacional. Se viola la autonomía. Se viola la autonomía, imponen los 50 créditos de prácticas, entonces reducen, digamos, el contenido disciplinar. O sea, se vuelve un mar digamos, de revoltijo y muy poca profundidad en el conocimiento. ¿Cómo es la propuesta de la práctica pedagógica de los futuros educadores, que es tal vez el escenario más importante para enfrentarse a la población que posteriormente van a abordar los y las maestras? Se habla en esta resolución de una práctica pedagógica mínimo de 50 puntos. Eso más o menos viene a ser la tercera parte de la carrera. Pero aparte, en uno de esos artículos dice que es progresivo, se va a hacer inicialmente desde los primeros semestres, como ya las hay en algunas licenciaturas en el país. Entonces, ¿qué se va a hacer? Imponen los créditos y comienzan a profundizar más en, digamos, en la forma y no en el contenido de las licenciaturas. Por ende, los profesores no van a salir preparados, porque si bien es importante la forma, lo determinante es el contenido de lo que uno aprende, porque es lo que va a salir usted a enseñar y a ejercer su labor docente. Volvemos con Darío Arena, representante del CSU de la Universidad de Caldas. Bajo su mirada, su análisis, ¿cuáles son esas falencias de esta resolución al proceso de formación del magisterio colombiano? Bueno, lo primero es que se cambia la denominación de una cantidad muy importante de licenciaturas que existen hoy en el país.
Entonces pongo 3 ejemplos. Hoy existe la licenciatura en Filosofía y Letras, hoy existe la licenciatura en Biología y hoy existe la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. A partir de la aprobación de esta resolución, estas licenciaturas no existirán, sino que solo la licenciatura en Filosofía. Es decir, los ejemplos tendrán que enfrentarse o a recortar los contenidos de esta licenciatura o a 2 carreras, digamos, a raíz de esta resolución. La licenciatura en Biología y Química no va más, va o una licenciatura en Biología o una licenciatura en Química, con lo cual, de nuevo, las universidades o tienen que abrir 2 programas o tienen que prescindir de uno, y en el caso de Educación Física sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasa además con esto? Hay cientos o miles de egresados de estas licenciaturas en el país, y ustedes bien lo saben, el magisterio asigna plazas no solo en áreas específicas del conocimiento, sino también de acuerdo a las denominaciones del Ministerio de Educación Nacional. Entonces va a ser absolutamente complicado para estos profesionales que hoy ya cuentan con este título poder acceder a una plaza en el magisterio, y además las universidades tendrán que verse pero además financiero muy grande al tener que abrir más programas. Se elige a todos los estudiantes de licenciaturas que salgan con un nivel B1 en inglés. Aquí además ni siquiera se da la oportunidad de que sea en otro idioma, sino que tiene que ser específicamente en inglés, como además lo exige la OCDE y como lo exigen las pruebas PISA, que digamos este es el trasfondo que hay en toda esta reforma, y es que está pensada es para adecuar el sistema educativo a esos estándares. Nivel B1 implica alrededor de 1000 horas de trabajo intensivo en este idioma, lo cual evidentemente va a llevar pues un número de créditos muy importantes, quitándole componentes del saber disciplinar a las licenciaturas. Muy bien, Darío, hacemos una nueva pausa y regresamos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Angélica, ¿qué va a pasar con los egresados de las facultades de educación en nuestro país? Porque el panorama en el escenario para pelearse una plaza pues va a ser completamente diferente, porque los lineamientos han cambiado, hay una reestructuración total. ¿Se ha pensado, o sea, en las mesas de conversaciones, que no han sido muchas que ustedes han podido tener con el Ministerio de Educación, se ha hablado precisamente sobre este tema? Porque es que son 2 poblaciones que se van a ver afectadas, las que están en proceso, pero también las que ya salieron, los egresados. Las causas de las problemáticas en calidad en la licenciatura es la desfinanciación de las mismas y el endeudamiento también que tienen las universidades a través de empréstitos con entidades privadas, no precisamente, digamos, el problema laboral. Si nosotros fortaleciéramos las universidades públicas, obviamente habría más trabajos, y si fortaleciéramos los colegios y la educación pública secundaria y primaria y digamos los 3 grados de jardín y demás, pues habría oferta para los profesores que quieran trabajar, digamos, del distrito y del magisterio en general. Pero como lo que hace es fortalecer la educación privada, pues obviamente se ciñe y lo que hacen es competir. Entonces va a haber un profesor de biología compitiendo con un profesor de ciencias naturales con un énfasis en biología, y eso no debería suceder. Al contrario, que hubieran más profesores de biología que se especializaron, tuvieran doctorado, posgrado en adelante, y digamos tuviera oportunidad de enseñar en una universidad, en un colegio, todos, digamos, sin quitarse el puesto el uno al otro. De ser esto aprobado, Sí. yo creería que las posibilidades de conseguir trabajo de una especialista se reducen Total. drásticamente.
Ustedes dicen algo muy claro y aquí siempre lo hemos dicho, el tema de la educación no le concierne específicamente a una parte de la población, es un tema de todos y cada uno de los colombianos porque tiene que ver con el desarrollo y el progreso, está enmarcado ahí en la educación de nuestro país. La invitación que hemos extendido a nivel nacional es que a esto, digamos, a esta discusión y a esta organización que vamos a ejercer a partir finalizando este año y el próximo año, porque esto es una sola pelea en el marco de la crisis que está viviendo el país y la educación, es a estudiantes, profesores, trabajadores, sindicatos de profesores, a nivel nacional, en marco en toda la comunidad universitaria, pero aparte de lo que decía Angélica, es muy importante. Inicialmente, esto es un problema de las licenciaturas, pero uno lo mira de fondo, es un problema estructural de la educación. Total. Porque ¿qué le van a enseñar a estos profesores que se van a grabar en ciencias naturales a los chicos en secundaria? Sí, ahí sí el tema de la calidad entrará en un debate absolutamente profundo. Claro. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Hoy el gobierno viene produciendo reformas de manera unilateral y ante la crisis del sistema educativo propone una reforma en particular para las facultades de educación. Y esa reforma se diseña no de manera concertada, sino también de manera unilateral. Pero corresponde a un diseño. El diseño tiene que ver con la concepción de competencias. Y como todo el mundo sabe, una competencia es quién le gana al otro. Y cuando uno quiere ganar, lo que hace este sistema es fundar su éxito en el fracaso de los demás. Y al fundar su éxito en el fracaso de los demás, es que va a haber unas universidades que van a tratar de puntuar, de mejorar, a costa de que las demás fracasen. Y así posicionar imágenes, así rankear. Nosotros lo que criticamos es la falta de concertación, la falta de democracia, pero no solo eso, es que los estudiantes de la Facultad de Educación se formen integralmente para manejar seres humanos y por ello la formación integral no solo el conocimiento específico del área de formación, sino que al enfrentarse en la escuela con los estudiantes, los formen con sentimientos, con afectos, con valores, también con los conocimientos científicos que se requieren. FECODE hace un llamado a que la reforma de la Facultad de Educación sea en un proceso concertado con la Facultad de Educación, con los maestros, con la comunidad en general y que la opinión de los académicos se tenga en cuenta para la implementación de la reforma. Volvemos con Darío Arenas. ¿Qué viola específicamente esta resolución, Darío? Y caminos, evidentemente, para discutir, para abrir mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, para que de manera impositiva, pues, resoluciones como esta no salgan avante. Bueno, tú lo mencionas, hace 2 años la Fundación Compartir, cuyo presidente es Pedro Gómez Barrero, uno de los negociantes inmobiliarios más poderosos del país, sacó un estudio que se llamó Tras la Excelencia Docente. Este es un estudio, digamos, pedido por el Gobierno Nacional ante la preocupación de que año tras año en las pruebas PISA Colombia le va formidablemente mal. Siempre somos los primeros, pero de atrás para adelante en las pruebas, y se le pidió a la Fundación Compartir que hiciera un informe de docencia en el país. Este informe, entre otros, contó con investigadores como Guillermo Pérez, un neoliberal redomado y quien ha defendido por más de 20 años el modelo económico que se ha impuesto en el país, y allí se señalan en gran medida todo lo que la resolución que el Ministerio piensa aprobar, pues digamos, contiene. Esto además, como tú lo señalabas, se da en medio, el debate se da en medio de la apertura por primera vez en la historia de la Universidad de los Andes de 6 licenciaturas que extrañamente, que curiosamente, cumplen con todos los requisitos que tiene la resolución. Y además yo señalo algo, la Fundación Compartir en este informe señalaba que los recursos para llevar a cabo todas estas reformas debían salir del Ministerio de Educación Nacional, pero debían ser recursos puestos para que las universidades peleen entre ellas, es decir, poner a competir a universidades públicas y a universidades privadas por los mismos recursos públicos. Darío, mil gracias por acompañarnos vía Skype hoy aquí en Contrastes. Y ya para terminar, ustedes decían antes de iniciar este programa que lo que está haciendo el Ministerio de Educación es una estrategia muy astuta
para meter todos los lineamientos y el articulado de la reforma a la Ley 30. Ley 30 que de tajo rechazó el estudiantado colombiano con grandes movilizaciones a través de la MAN en el país. Claro, esto es un historial de acumulados de errores del Ministerio y del Gobierno Nacional. Entonces, primero la reforma a la Ley 30, en donde proponía ánimo de lucro y demás. Por la gran movilización nacional que logramos, se tumba este proceso. Sin embargo, el Gobierno Nacional empieza a hacer una serie de foros y el año pasado saca un acuerdo, la política pública de educación, acuerdo por lo superior 2034, en donde tiene los mismos elementos de la reforma a la Ley 30, con un discurso un poco democrático y bueno, incluso yo creería que al ser una política pública y al plantear la implementación que definen ahí, que es a través de reformas universitarias, decretos y demás, resoluciones como en este caso lo de las licenciaturas, pues lo que hace es dispersar la pelea, por decirlo de alguna manera, del movimiento estudiantil, y es más difícil organizar a los estudiantes en una misma pelea. Entonces, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, saca una circular para la elección del rector, de los rectores en Colombia. Entonces, violando totalmente la democracia y la autonomía, la democracia en las universidades, dentro de muchas otras cosas, ¿no? Yo les mencionaba en la Universidad Distrital, ahorita también estamos en un proceso de reforma que es muy delicado en esos aspectos, y está esto de las licenciaturas. Entonces, yo creo que lo primero en este momento es decirle al Ministerio que ni los tiempos que ellos han acordado, ni los tecnicismos en donde están poniendo esto, porque lo otro es que nos están diciendo que les argumentemos jurídica y técnicamente por qué eso no debe ir, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que definir este año el proceso de la licenciatura. Entonces nosotros decimos, bueno, primero, el Plan Nacional de Desarrollo está enmarcado en estas grandes recomendaciones y demás. El sindicato de actores sacó una cuña, el sindicato de actores logró tumbar 2 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, es posible modificar claro que eso. Sí. E independientemente de eso, cuando si en el Plan Nacional de Desarrollo hay una propuesta que va en contravía de los intereses de la sociedad en general, de la educación superior y demás, nosotros no tenemos que entrar en este juego de tecnicismos con el Ministerio, sino que vamos a entrar en una discusión nacional frente a si es necesaria una política pública de la formación docente. Y en ese sentido, pues ya yo cerraría con esto, y es invitar a la comunidad universitaria, es decir, trabajadores, docentes, estudiantes, a que se vinculen, más allá de que sean estudiantes de licenciaturas o no, porque esta es una propuesta de desarticular a la educación general. Insisto, esto hoy pasa a las licenciaturas, pero mañana no sabemos. Con esta resolución, ¿cuál es el futuro de los maestros y las maestras? ¿Cuál es ese prototipo de maestro al que le apunta el Ministerio de Educación? No, pues obviamente el que está basado, digamos, en estándares de competencias, y como lo hemos venido denunciando, digamos, la comunidad universitaria, la formación docente en este momento está totalmente desfinanciada, falta de calidad, violentando la autonomía universitaria, y sobre todo lo que le apunta a este proyecto de resolución es a profesores mal formados. Digamos, el contenido disciplinar, no avanzar en el conocimiento, la involución del conocimiento, eso digamos sería un desastre para la formación, inicialmente de los profesores, pero en general para los futuros, digamos, estudiantes y las personas que se irían a formar. Maestros que fácilmente se puedan adaptar a las exigencias, no solo del país, porque si pensaran en el contexto nacional, pues habríamos transformaciones estructurales, sino maestros que fácilmente son maleables a los requerimientos internacionales, a una información con conocimientos mínimos y demás. Así pues que hay que hacerle seguimiento riguroso a este tema que afecta a una población de un interés sublime cuando hablamos de desarrollo y progreso de un país. Ahí los maestros son protagonistas porque son quienes cambian desde el interior de las aulas la forma de pensar y amplían el conocimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Mil gracias por acompañarnos y por supuesto estaremos muy pendientes del desarrollo de esta resolución para que no suceda como ya lo ha manifestado el Ministerio, sí o sí, debería ser aprobado el 31 de diciembre del 2015. Todavía hay tiempo suficiente para ampliar los debates y la participación de la ciudadanía, los estudiantes y, por supuesto, la comunidad académica. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad siempre tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.